Good night, respected teacher. I am Marco Antonio Tobar, and an 18th semester student of the undergraduate of International Relations and Distant Political Studies. This time, I will talk about four conflicts in which are related to colonialism and ineffectiveness. Is it is important to say that what is looking for in this opportunity in to investigate how the influences of the great powers has been the causer of the four conflicts in which it will speak at this opportunity. Bueno, profe, buenas noches. Me disculpará el inglés, pero bueno, no soy muy bueno. Entonces, me permito, voy a compartir pantalla, aprovechando la herramienta virtual para exponer mi tema. Voy a hacerlo más conciso y preciso, teniendo en cuenta que son muy extensos, pero eh, espero que salga lo mejor. Bueno, entonces listo, ya creo que estamos compartiendo pantalla. Unos cuantos segundos donde tengo que hacer estas coordinaciones, que es un poco complejo. Bueno, profe, entonces vamos a hablar de África y Asia, pues de cuatro conflictos. Básicamente África, tenemos la particularidad de que lo que buscaban, como ustedes pueden ver el reparto en el mapa, pues básicamente lo que buscaban las potencias europeas era, uno, recursos económicos, recursos energéticos o materias primas, y dos, tener unos puntos estratégicos, como estaban en conflicto entre ellos, tener unos puntos de repartición estratégica, como ustedes pueden ver en el mapa. Inglaterra no está en un solo lado, ni Francia está en un solo lado, sino que están repartidos. Pero en estos casos no todo fue similar. El caso de Congo vemos que únicamente tuvo un sector, lo mismo España. Bueno, entonces básicamente aquí lo que se busca eran recursos y puntos estratégicos. ¿Cuál es el primer caso que vamos a analizar? Es Somalia. Somalia es un país ubicado en el Cuerno de África, que tiene una gran posición estratégica porque da acceso al Océano Índico, da acceso a comercio con los países del Medio Oriente, da comercio con el mismo África y con el mar Mediterráneo. Pero bueno, esto no se aprovecha. Su economía básicamente es agrícola y pesquera, tiene un gran puerto, pero no lo aprovecha. El tipo de conflicto en este país es un conflicto interno que estalló en el año de 1991. Recordemos que en Somalia era una colonia de Italia y de Inglaterra o de Reino Unido. Los actores de este conflicto son básicamente el grupo Al-Shabaab, que es un brazo del Islam, de los grupos terroristas del Islam, y grupos nacionalistas también, Puntland y Somalilandia, los señores de la guerra, que son aquellos que se benefician del comercio y la venta de armas en estos conflictos. Las causas, como le dije ahorita, pues obviamente una vez finalizado el proceso de colonización, estos grupos nacionalistas y religiosos también quisieron obtener cada quien su independencia, pero esto lo que ha generado es un descontrol total cuando se derraca el gobierno de Barret para el año 91, que ya se ha convertido en una especie de dictadura. Los intereses obviamente son geoestratégicos por su posición y comerciales, religiosos y también políticos por las grandes potencias que se disputan la influencia de esta zona. Recordemos que también uno de los grandes problemas que ha generado este conflicto son estos grupos somalíes que son piratas que afectan la economía, pues porque ahí está una gran ruta que es la ruta del Canal de Suez. La República del Congo es un país que se encuentra en la región ubicada en Centroáfrica, perdón, Centroáfrica no, sí, Centroáfrica, pero la zona ecuatorial que llamamos, que tiene un acceso al océano Atlántico y también tiene la gran importancia de que tiene un acceso fluvial por el río Congo. En la parte económica tiene unas inmensas reservas de minerales como cobalto, cobre y zinc, que son fundamentales, sobre todo el cobalto, y son fundamentales para el proceso de la industria tecnológica. Y es mismo estos minerales lo que le han generado grandes problemáticas a este país. El conflicto es obviamente un conflicto interno que ha tenido sus influencias de países extranjeros, pero tiene la particularidad de que grandes de sus combatientes, de sus soldados, bueno, esos soldados, no, de estos grupos armados, son de origen ruandés, del conflicto de Ruanda. Y obviamente que ha sido apoyado el caso de esto, del que ha permitido la entrada y de estos grupos ha sido el señor fue Botuto. ¿Cuáles son los actores? Pues los actores son las grandes, las potencias que se pelean, obviamente, por esos minerales,
y las multinacionales, ¿no? Grupos nacionalistas que quieren independizar y quieren tener el control de esos accesos a minerales para comerciar con ellos, y de políticos corruptos. Las causas obviamente fue el colonialismo belga y la influencia, como ustedes pueden ver aquí la imagen de Patrice Lumumba, que fue un comunista apoyado por la Unión Soviética, entonces, y fue derrocado por este señor que ven acá, que es Mobutu, que fue apoyado por los Estados Unidos y por las multinacionales que comercializaban con él. Entonces, los intereses, vuelvo y les digo, son sus recursos naturales que le dan acceso, le permiten la compra y venta de armas a estos grupos nacionalistas para el poder. Pasamos ya aquí lo que es Asia. Asia tiene un proceso similar al africano, los intereses son muy similares, materias primas, posiciones estratégicas, pero tiene una particularidad o una diferencia que es el caso de que uno de esos países de este continente fue un colonizador, el caso de Japón, que lo ven en color amarillo, colonizó lo que es la República de Corea. Primero conflicto que vamos a hablar es entre Israel y Palestina, que es un caso extraño. ¿Por qué? Porque podemos definirlo como es un conflicto entre estados, pero recordemos que pues, Palestina aún no ha sido reconocido por todos los países de la ONU, pero ha sido reconocido también, hay que tener claridad que ha sido reconocido por grandes países, por una gran cantidad de países, inclusive al mismo Colombia, pues de una forma no convencional, pero ya fue reconocido por Colombia. Pero resulta que cuando se va a la parte del conflicto, vemos con extrañeza que los grupos que se enfrentan no es como dos estados, sino son unos grupos insurgentes, unos grupos terroristas como el grupo Hamas. La economía, pues este país en comparación con Palestina, le lleva una diferencia enorme. Israel tiene un gran potencial desarrollo de la industria armamentística, de la industria pesada, su tecnología y también la parte de la implementación de la agricultura lleva mucha diferencia. En particular, una de las grandes paradojas esta parte de la economía es que, digamos, Palestina, uno de sus grandes socios comerciales, aunque no creyeran, es Israel por imposición en el Acuerdo de París de 1994. Bueno, ya dijimos que tipo de conflicto es un conflicto pues entre estados, pero un conflicto armado internacional, pero con la característica de que los que le enfrentan son grupos terroristas. Los actores obviamente están en estos dos estados, pero tienen la particularidad de que no siempre hay un interés de unos terceros, que son estos países árabes, como el caso de Egipto, Irán, que siempre lo han enfrentado en varios conflictos, la guerra de los 6 días, el Yom Kippur, bueno, en fin, otros, pero siempre han tenido el interés de influenciar o apoyar a este Estado. O sea, la causa siempre ha sido Cisjordania, pero los intereses son particularmente otros más como teocráticos. Las causas, pues ya sabemos que Israel fue un país que desapareció en determinado momento, que se ubicaron, se esparcieron por el mundo, pero una vez sucedió cuestiones como conflictos, como el caso de la Segunda Guerra Mundial, donde el nazismo con su antisemitismo dio como la oportunidad o generó esa necesidad de que este Estado volviera a resurgir, que fue por 1950, 48, no me falla la memoria, que la ONU aprobó de que se creara el Estado de Israel, pero como siempre los efectos de esto es que no se tuvo en cuenta los efectos que podría causar. En la parte de los intereses, pues obviamente son económicos, religiosos, sobre todo los religiosos, de los países árabes, de buscar desaparecer este país. Pasamos al último conflicto, que es entre Corea del Sur para el año 1950, aunque este conflicto directamente no es de una colonia, de un colonialismo, pero sí tiene la particularidad, aunque estos dos países fueron colonia de Japón, tiene la particularidad de que son como un resultado de la Guerra Fría, ¿sí? Que se puede tomar también como una especie de colonialismo, la única es que no hay imposición, sino que es como una influencia. Ya sabemos que la Unión Soviética, en la época de Stalin, influenció a este país para que, quedara por este modelo de gobierno, y lo que se quiso en ese entonces era seguir expandiendo el comunismo, cosa que vamos a contar más adelante. Bueno, entonces en la cuestión de población sí hay una diferencia abismal, aunque estos dos países fueron uno solo. Hoy en día vemos que la diferencia es enorme.
Corea del Sur es muy dado a tener costumbres occidentales y Corea del Norte es un país más de disciplina, algo más como tendencia militar. En la economía, una vez caída la Unión Soviética en 1991, eh, la economía empieza a tener ese gran desnivel, con el caso de Corea del Sur, que es un país ya muy avanzado, tiene sus empresas muy avanzadas a nivel tecnológico y su gran fuerte la tecnología. Entonces aquí ya siempre es un conflicto entre estados, que tiene obviamente la influencia, fue uno de los dos bloques, occidental y oriental, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los actores ya los tenemos ahí. ¿Y qué era lo que se quería? ¿Qué era lo que se quería hacer? Se quería evitar que se siguiera expandiendo el comunismo, porque ya la Unión Soviética se expandió en parte de Europa y había expandido en China con la reforma con Mao Zedong y también se estaba ganando ese territorio. Esto generó una alarma en Europa porque también se temía que esto pudiera ocurrir también en la República Democrática Alemana. Por lo tanto, entonces se generó este conflicto con la influencia de estos dos grandes estados. Bueno, ya para concluir, pues vemos que eh, realmente el colonialismo no le ha aportado nada a estos países que han sufrido este proceso, no le han contribuido en nada benéfico. Hablo de estos, no porque casos donde es muy diferente como el caso de Singapur, es un caso muy lejano, pero vemos que en esta situación los intereses de estos estados con sus multinacionales, lo único que le ha generado a estos países es grandes problemas ambientales, ¿no? Y problemas sociales, los cuales pues no se han podido solucionar. Muchas gracias, profe.